Ahí está. Es simplemente un conglomerado de experiencias y algunas mejores prácticas. Esto podría dar paso a continuar en el transcurso del año con algunas capacitaciones con temas específicos, si ustedes así lo desean. Em, Realmente para nosotros como Fundación Edificando Vidas es un verdadero privilegio ser parte de BioRedCAC y ser parte de la educación, tanto de recibir por tanto año y ahora estoy del otro lado para compartir con ustedes lo que Dios me ha enseñado en 18 años de trabajo. Quiero contarles que, quiero ver, no sé por qué no avanza, hoy sí. Quiero contarles que realmente el trabajo de las ONG, todos sabemos que enfrentamos múltiples retos, ¿verdad? Y los retos más importantes son servir, sostener y multiplicar. Cuando nosotros iniciamos la conformación de una ONG, pensamos en solventar necesidades, pero muchas veces no estamos conscientes de lo que significa servir, mucho menos sostener y menos multiplicar, ¿verdad? El conocimiento, los recursos, el amor, etcétera. Sin embargo, estas son las tres columnas que nos mantendrán vigentes a través del tiempo, haciendo lo correcto y disfrutando los frutos de hacer lo correcto. Quiero contarles un poquito de quiénes somos y qué hacemos para que tengamos un poquito de conocimiento de por qué viene esto. En el año 2007 yo recibí una noticia que cambió mi vida por completo. Hace 18 años recibí un diagnóstico terminal de cáncer de ovarios y esto me cambió mi forma de servir para siempre, ¿verdad? El cáncer cambió mi vida para siempre y mi concepto de servicio también lo cambió. Lo que comenzó como una campaña profundamente personal me permitió descubrir una realidad muchísimo más grande, que es el inmenso vacío que enfrentan nuestras comunidades. Todas nosotros sabemos de las carencias que tenemos, que vivimos y que viven comunidades que están más lejos de la capital y menos acceso a los servicios de salud, ¿verdad? Sobre todo, me di cuenta de las necesidades que atravesamos las personas, sobre todo las mujeres, atravesamos por mucho miedo cuando tenemos un diagnóstico, cualquiera que sea. Vivimos incertidumbre, vulnerabilidad, escasez, desconocimiento, abandono, rechazo, soledad, ¿verdad? Todas las mujeres y las pacientes crónicas, específicamente las mujeres, estoy hablando de mujeres porque somos como más sensibles a los sentimientos. Los hombres se hacen los duros y muestran una cara de fuerza, pero las mujeres siempre somos las más vulnerables en estos casos. De esta experiencia de dolor nació Fundación Edificando Vidas, así como han nacido muchas organizaciones de las que están aquí representadas, así nacimos nosotros también, a raíz de una experiencia dolorosa en mi cuerpo. Sin embargo, creamos una fundación con un propósito. Cuando nosotros creamos fundaciones sin propósito, no vamos hacia ningún lado. Nuestra organización, el propósito principal era acompañar, orientar y brindar esperanza a personas con cáncer y sus familias en el país. No fue fácil el inicio, pero fue como un propósito bien corto, bien reducido, bien limitado, ¿verdad? Sin embargo, lo que inició como un acto de servicio impulsado por el corazón de Dios, con el tiempo se ha convertido en una escuela de liderazgo. ¿Por qué digo esto? Porque las certificaciones que nos acreditan como fundación nos permiten poder educar a comunidades enteras, a empoderar mujeres, a empoderar familias en temas de salud. Y eso es bien importante porque en nuestros países nos dedicamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y no nos dedicamos a educar, que al final es lo que va a cambiar la vida de las personas, ¿verdad? Durante estos años he tenido el privilegio, el honor de trabajar con pacientes, con voluntarios, con donantes, con empresas, con profesionales de la salud, con iglesias, sobre todo con líderes internacionales que me han mostrado diferentes formas de abordar los problemas que las ONGs enfrentamos día a día. Sobre todo me han enseñado a cómo comunicarme correctamente y con quién, con los aliados estratégicos. Todos hemos visto a través del tiempo
Hemos visto múltiples campañas nacer, crecer con bombo y platillo, pero asimismo desaparecen. Asimismo se transforman en movimientos y dejan de ser fundaciones, ¿verdad? También he visto muchas iniciativas morir en el intento. Ahorita estoy capacitando a una ONG que tiene el propósito de brindar alivio físico a las personas amputadas por diabetes. Perdón, Gloria. Quería hacer una pregunta, Gloria Méndez. Levantó su manita. ¿No? Ok. También, además de ver todas estas cosas dolorosas, porque cuando una organización cierra, para mí es muy triste porque hay un montón de cosas atrás y un montón de personas atrás que se quedan sin el aliento de la esperanza, de la ayuda, ¿verdad? He aprendido también a levantar a organizaciones que están en momentos agónicos, a desarrollar líderes, verdaderos líderes, porque el líder no es el que impone, sino es el que suda la camiseta con nosotros. Aprendido a construir, hemos aprendido a construir también momentos donde la estructura de la organización estaba tambaleando y hemos aprendido a reconstruir las organizaciones. Una de las cosas que más amenaza a las organizaciones es el cansancio o la falta de enfoque que amenazan la continuidad de la organización. El cansancio, amigos, mata más que la enfermedad, les puedo asegurar. He conocido líderes agotados porque tienen un cuerpo de voluntarios enorme, pero ninguno se mete de lleno a liderar, ¿verdad? Eso debilita el cuerpo, pero también debilita las intenciones, debilita la visión de la organización. Nuestro mensaje debería de ser servir, sostener y multiplicar. Ese debería ser nuestro objetivo principal. ¿Verdad? Hace más de 18 años mi vida fue marcada tremendamente, como les decía, pero también entendí que yo todo lo que he aprendido lo tengo que multiplicar, lo tengo que aprender a servir realmente de forma que sea sostenida en el tiempo, pero también que tenga impacto en las personas. Muchas organizaciones, perdón, no sé por qué no pasó hoy, sí. Muchas organizaciones las hemos visto y aquí en BioRed hemos conocido varias organizaciones y puedo hablar de nuestro país que nacen con una gran pasión, comienzan a ayudar, fíjense que no comienzan a trabajar, comienzan a ayudar con una gran disposición de ayuda y busquemos y trabajemos, sin embargo, crecen rápido y asimismo desaparecen. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que desaparecen? Algunas veces nacen de la emoción, de la necesidad de apagar un fuego, pero también nacen sin estructura y nacen sin herramientas para construir bases sólidas. Y de eso se trata esta conversación, de que podamos identificar algunas de los vacíos o de los huecos que podamos tener como organización sin que me lo digan. Eso es para ustedes y ustedes deberán tomar los pasos necesarios para levantarse de donde están, ¿verdad? Cuando no contamos con estas herramientas para construir bases sólidas, esto termina generando frustración en los líderes y termina generando desgaste en la organización entera. Y esto se nota hacia afuera de la organización. No solamente adentro, hacia afuera, la gente que nos ve, los donantes, las alianzas, los mismos pacientes, sienten que lo que está sucediendo es algo que va para afuera, ¿verdad? Nuestros grandes retos como organizaciones y como líderes de organizaciones de pacientes se resumen en estructura, sostenibilidad y liderazgo. Cuando no hay una estructura sólida, no podemos tener sostenibilidad y mucho menos podemos sostener el liderazgo, ¿verdad? Quiero decirles, amigos, que las buenas intenciones no son suficientes. Las buenas intenciones, por ahí decía, escuché a alguien que un día dijo que el camino hacia el infierno estaba lleno de buenas intenciones. Y eso sucede también en las organizaciones, ¿verdad? Nacen con una gran intención, con un gran amor,
pero se desinflan en el camino, ¿verdad? Algunas veces nacemos con la intención de sanar pacientes, de sanar almas, de proveer algún recurso, de cambiar leyes, pero en el camino nos desinflamos. No nos desinflamos porque nos falta amor, no nos desinflamos porque faltan buenas intenciones. Nos desinflamos porque hay algo mucho más silencioso y peligroso que esto, y es la distancia que existe entre la pasión que ya tenemos y la estructura sólida de la organización. He visto organizaciones nacer con historias profundamente humanas. Por ejemplo, organizaciones como las nuestras que nacen a raíz de nuestra experiencia personal con la enfermedad, con una enfermedad, o nacen a raíz de la pérdida de un familiar cercano del fundador, o nacen a través de una injusticia social que hemos vivido o que hemos visto, ¿verdad? Y ahí nace algo hermoso a través de este dolor y de estas situaciones que acabo de hablar, nace algo hermoso que es una causa del corazón. Pero eso no es suficiente para tener una organización que vaya en avanzada. Esto no es suficiente para tener una organización que marque la diferencia y que cambie las vidas realmente de las personas a quienes atendemos. También hemos visto, como decía al principio, organizaciones que se desinflan y no porque sean malas, no porque no fueran importantes, no porque no tenían recursos, sino simplemente fracasan porque la pasión inicial no fue acompañada por fundamentos sólidos. Entonces podemos incidir en que el error más común de las ONGs es crecer desde la urgencia. Muchas de nosotros comenzamos queriendo resolver urgentemente una necesidad, ¿verdad? Una familia necesita apoyo, una comunidad necesita una estructura, necesitan alimentos, una mujer necesita acompañamiento, salir del lugar del dolor, un niño necesita acceso a la educación, etcétera. Pero eso no es suficiente. El proyecto comienza a crecer y de repente se nos desbarata porque ya no nos alcanzan las manos para hacer todo lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Todas las intenciones son correctas, son sanas, son buenas, pero el problema aparece cuando la organización sigue creciendo al ritmo de la urgencia y no al ritmo de la estrategia. Son cosas diferentes, ¿verdad? Cuando crecemos al ritmo de la urgencia, nos dicen a 200 kilómetros de donde tú estás, hay una familia que necesita, sí, vamos para allá y llevamos esto y llevamos lo otro, sin pensar que a donde yo estoy hay que conseguir fondos, hay que cumplir con compromisos financieros, hay que dar consejería, hay que dar educación, y esto lo dejamos a un lado por lo urgente. Dejamos a un lado lo importante por lo urgente. Nuestra lucha, nuestro trabajo debe ir enfocado con una causa clara. Debemos tener clara la causa que nos mueve, la causa que mueve nuestro corazón, ¿verdad? Debemos tener una estructura sana, una estructura jurídica sana, programas que generen de verdad impacto. Miren, yo veo organizaciones que son activistas, hacen desfiles de modas, hacen carreras, hacen charlas, hacen esto, pero ¿a dónde está realmente el corazón del trabajo de esta organización? En hacer eventos o realmente en impactar las comunidades donde trabajan, ¿verdad? También tenemos que pensar en la sostenibilidad a largo plazo. La sostenibilidad no es tener $30,000 ahora y el otro mes no tener nada. La sostenibilidad es tener ingresos o apoyos o alianzas permanentes en el tiempo, ¿verdad? Además, y quizás uno de los procesos más importantes es el liderazgo sano. El liderazgo sano nos va a llevar al éxito. El liderazgo sano nos va a llevar a entender que mi protagonismo no es importante. El liderazgo sano me va a llevar a entender que mis beneficiarios son lo más importante y son la razón de ser de mi organización. Debemos entender que nuestra causa siempre está arriba de mi yo, porque hoy estoy yo y mañana puede estar otra persona, ¿verdad? Entonces van a ir cambiando los protagonismos, pero la causa debe seguir siendo la misma. Las organizaciones no existen, amigos, para resaltar a sus fundadores.
Aquí yo tengo una asesora que no sé si anda por aquí, Leiden, y ella me dice, Marce, es que tenés que hablar tú, es que tenés que salir tú, es que en todos los videos tenés que salir tú. Sí, está bien, pero Fundación Edificando Vidas no es Marcela. Fundación Edificando Vidas son todos los pacientes con cáncer que se atienden en Fundación Edificando Vidas. De ellos, de este grupo enorme, no importa el grupo etario al que pertenezcan ni el grupo económico al que pertenezcan, pero nos une una causa que es el cáncer. Y de ellos es Fundación Edificando Vidas. Existen personas, existen para servir a otras personas, no existen para resaltar mis cualidades. Queremos resolver problemas, pero también transformar a las comunidades. Cuando el protagonismo, amigos, desplaza nuestra misión, la organización pierde dirección, pierde el rumbo. Yo conozco muchas organizaciones y esto es un fenómeno que se da en El Salvador, no sé si en otros países también, y es que el director o el fundador es director ejecutivo hasta que Cristo nos llame, amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos rehusamos a que se pierda el rumbo de la organización, a que se pierda la misión concreta con la que fue creada, ¿verdad? Claro que tenemos que evolucionar y que tenemos que subirnos en el barco de la tecnología, por ejemplo, y que tenemos que subirnos en el barco de la educación, por supuesto, pero no perder el rumbo de nuestra causa, ¿verdad? Estamos claros que toda organización nace de una necesidad, pero toda necesidad no siempre bien pensada para crear una organización. Por ejemplo, cuando yo, y voy a poner un ejemplo mío porque es el único que conozco a ciencia cierta, y es que, por ejemplo, cuando yo decidí crear Fundación Edificando Vidas, creía que era suficiente acompañar a los pacientes. Pero en el camino me di cuenta que hay múltiples necesidades que tenemos que solventar. Entonces hay otras cosas que hay que hacer, no solamente lo emocional, ¿verdad? Entonces esto me demuestra que no toda necesidad ha sido suficientemente bien pensada. ¿Cómo tener entonces una causa clara? Bueno, en primer lugar tenemos que buscar qué problema queremos resolver, pero también qué problema estamos resolviendo con nuestro trabajo. Miren, a nosotros nos encanta, nosotros vivimos en un país a donde las personas que se meten a querer reformar políticas, por muy altruista que tú seas, por muy conocedor de leyes que tú seas, son señaladas. Entonces las organizaciones de pacientes o cualquier otra organización del sector social se mantiene aislado de eso, se mantiene haciendo su trabajito sin involucrarse en las políticas públicas, porque no queremos que nos cierren la organización, ¿verdad? Entonces, ese también es un problema, amigos. Ese también es un problema. El no poder tener el acceso directo con las autoridades, en nuestro caso con las autoridades de salud, para poder aportar a la solución de los problemas. Tenemos que tener claro también, para tener clara la causa, tenemos que tener claro a quién servimos. Servimos a un grupo específico de edad, a un grupo específico de sexo, a un grupo específico de profesionales académicos o personas sin conocimientos académicos o personas con dinero o personas que viven en un departamento específico. ¿A quién servimos? Debemos tener bien claro a quién servimos. Cuando nosotros comenzamos, debemos comenzar agrupando lo menos posible para poder hacer bien nuestro trabajo e ir creciendo. Ahora, claro, nuestras organizaciones como Sonubes y como Edificando Vidas atendemos pacientes de todo el país, pero nos ha costado años llegar hasta aquí, ¿verdad? También es importante tener claro qué nos hace diferentes. Yo quiero que ustedes piensen un minuto, medio minuto. Si ustedes tienen aquí hay varias organizaciones de cáncer. ¿Qué las hace diferentes de las otras organizaciones? ¿Qué haces diferente tú que no hace el otro? No digo mejor, digo diferente. Ese pequeño marco diferencial es el que debes explotar para crecer, para generar confianza, para atraer a donantes, atraer a pacientes, atraer a aliados, ¿verdad?
También es importante definir qué cosas hacemos, pero también qué cosas nunca vamos a hacer. Te voy a poner un ejemplo. En algún momento, yo creo que todos conocemos este restaurante que se llama Hooters, el del búho. Bueno, aquí era una cervecería con unas chicas prominentes de adelante y de atrás, con shortcitos chiquitos, con los senos expuestos. Y nos llaman un día para hacer una alianza, para que ellos nos apoyen en la lucha contra el cáncer de mama. Ustedes se imaginan, las que nunca han tenido cáncer de mama, se imaginan siquiera lo que una mujer que ha perdido ambas mamas por cáncer va a sentir cuando ve una mujer de esas. Realmente también tenemos que cuidar ese tipo de cosas. Además, en otra oportunidad me buscaron de una cervecería porque habían creado una cerveza rosada para la lucha contra el cáncer de mama. Por favor, si el alcohol nos hace mucho daño a los pacientes con cáncer. Entonces, tenemos que tener muy claro qué cosas no vamos a hacer. Sabemos lo que estamos haciendo y a dónde queremos llegar, pero muchas veces nunca hemos definido qué es lo que nunca haríamos. Pero también tenemos que tener muy claro cuál es el propósito que nos sostiene. Miren, yo admiro de verdad a las organizaciones, por ejemplo, Anasobi, que está metida de lleno buscando las oportunidades para que los pacientes tengan el medicamento que requieran. No importa el costo, lo importante es que el paciente tenga el medicamento que requiere. Me encanta de verdad. Ese es el propósito de Anasobi. El de Evelyn será otro, el de Emma será otro, el de Marcela será otro. Pero lo importante es que tengamos claro cuál es nuestro propósito. Sin esta claridad, amigos, la organización termina reaccionando a todo, bien o mal, pero reaccionando a todo y perdiendo identidad. Por ejemplo, si ustedes buscan en Google organizaciones de pacientes con cáncer en El Salvador que apoyan psicológicamente a las mujeres con cáncer de mama, ¿quién sale primero? ¡Pum! Edificando vidas. Y si ustedes buscan fundaciones en El Salvador que líderes en recaudación de fondos, sale otra organización. ¿Me entienden? Pero tenemos identidad. La gente nos ve a nosotros, y no digo solo edificando vidas, sino que a cada una de las organizaciones con un propósito específico. Saben a quién referir. Y eso es importante. Generar identidad, ¿verdad? Luego hablamos de estructura sana. Miren, una causa sin estructura depende demasiado de la energía emocional del líder. Si el líder hoy está drenado, no va a servir, no va a trabajar, no se van a ejecutar los proyectos o se van a hacer mal porque no está el líder, ¿verdad? Por eso la estructura sana se enfoca en construir roles de junta directiva, procesos, controles, transparencia, culturas de responsabilidad social. La estructura, amigos, no es una burocracia. Yo he escuchado aquí en El Salvador organizaciones que nos dicen, ay, pero tanto trabajo. Sí, tanto trabajo. Eso requiere ser líder de una organización. Mucho trabajo. Es el sistema que protege la misión cuando el crecimiento, la crisis o la transición se ven afectados, ¿verdad? La estructura sana. Programas de impacto. Muchas organizaciones, como decíamos, son activistas, pero ¿qué hay del trabajo? ¿Realmente están trabajando o están haciendo acciones nada más? Actividades nada más, ¿verdad? Es importante tener claro también qué impacto tienen los programas en las comunidades. Es pasar de la improvisación para apagar un fuego a pasar a la transformación medible y transparente. La sostenibilidad. Toda causa requiere recursos económicos. Y ya sabemos con las farmacéuticas, a veces ayudan, a veces no. Pero el problema de las organizaciones es que pusimos todos los huevos en la misma cesta y dejamos de buscar otros donantes. Y dejamos de creer que el que me da $5 mensuales también es importante. No, porque $5, hay hacer el recibo de donación y luego declararlo en el Ministerio de Hacienda por $5 es mucho trabajo. Mejor no, muchas gracias. Por favor, no le quite la bendición de dar a esa otra persona. Pero más que todo, no se prive usted de tener un huevito, una canasta donde hay un huevito adicional que le puede ayudar en un momento de crisis, ¿verdad?
Esto requiere orden jurídico, visión de cultura organizacional. Y aquí quiero entrar a una parte que no sé si todos la practican, pero quisiera que hiciéramos un ejercicio. ¿Cuántos de nosotros contamos con un programa de cultura organizacional? Primero, ¿sabemos qué es cultura organizacional? Les comento. La cultura organizacional es un conjunto compartido de valores, creencias, normas y comportamientos que definen la identidad de la entidad o de la organización y que guían a sus miembros. Por ejemplo, yo soy una persona bien plana. Así como me ven aquí, soy siempre. Los que me conocen saben que yo no me guardo nada, que yo soy servicial, que yo tengo mal carácter, muchas cosas, ¿verdad? Pero esa es mi identidad personal. Sin embargo, la identidad de la fundación que dirijo no debe ser esa. Debe tener una identidad propia, individual, ¿verdad? Que se identifique hacia afuera mis principios y valores. La cultura organizacional se centra en la misión y el propósito social que tenemos cada uno de nosotros, influyendo en la toma de decisiones. Volvemos al ejemplo de Hooters o de la cervecería. Nosotros tenemos ya definido qué es lo que no vamos a hacer. Es no negociable. Entonces, cuando vienen ya los encargados de recolección de fondos saben que esas propuestas no las vamos a recibir porque están en contra de nuestros valores. Por ejemplo, si una tabacalera viniera y me dijera que me va a donar $1 millón, por favor, usted afuera está matando a la gente de cáncer. Yo no puedo recibir ese dinero. No sé si me explico, si se entiende el sentido de esto de la cultura organizacional. Voy a poner algunos ejemplos de cultura organizacional. Primero, orientada en la misión. Esto quiere decir que las tomas de decisiones son basadas estrictamente en la razón de ser. En mi caso, pacientes con cáncer. Punto. No hay más. También hay una cultura que es colaborativa y participativa. Se toman decisiones colaborando, compartiendo con otros entes de afuera de la organización y esto fomenta el empoderamiento de los voluntarios. También hay cultura basada en valores, en transparencia y comunicación, etcétera, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántos de nosotros contamos con un programa de cultura organizacional y cuántos de nosotros de verdad tenemos claro cuáles son nuestros principios y valores que rigen nuestro trabajo? Y tenemos claro también si hacia afuera estamos comunicando qué es lo que somos o cómo nos ven los de afuera. ¿Serán realmente que estamos comunicando correctamente quiénes somos? Algunas veces em, estamos como, por ejemplo, cuando tenemos grupos de voluntarios nuevos y yo le digo a un voluntario que ya es viejo, compartirle a él la misión y visión de la fundación. Ups, ups, no sé, no sé, ¿verdad? ¿Por qué no sé? Porque no se ha compenetrado en el origen de la fundación, en hacia dónde vamos, cuál es la verdadera causa de existir de esta organización. Tenemos que tener valores compartidos. Decía, mis principios y valores no tienen que regir los principios y valores de la organización. La organización es independiente y debemos compartir principios y valores también con otras organizaciones. También los componentes claves de la cultura organizacional también incluyen los símbolos. Hay, por ejemplo, personas que lucen ejecutivas todo el día. En nuestro caso y por nuestro tipo de trabajo y por nuestro clima del país, no podemos andar vestidos ejecutivamente todo el tiempo, ni de tacones menos. ¿Me entienden? Nosotros somos relajados, nuestra cultura organizacional es relajada. Aquí todos somos amigos, todos compartimos, todos somos iguales, ¿verdad? Y también debe basarse en los estilos de liderazgo. Hay diferentes estilos de liderazgo. Hay liderazgos horizontales, verticales, piramidales.
y cada uno deberá elegir el que más se acopla a sus necesidades. Ahora, cuando estos 5 elementos que hemos estado hablando se alinean, las organizaciones no solamente sobreviven, sino también permanecen. Necesitamos ordenarnos, necesitamos priorizar, pero también necesitamos poner los pies en el suelo y saber hacia dónde vamos, quiénes somos y qué hacemos. Es importante que conozcamos algunas alertas que indican que la causa está difusa. Quiere decir que no está muy clara para todos, ¿verdad? No es que esté mala, es que no está muy clara para todos. Por ejemplo, se hacen diferentes actividades sin conexión entre sí. Muchas veces, vuelvo al tema, somos activistas y no realizamos un trabajo que deja huella. Algunas veces cambiamos de población constantemente. Por ejemplo, yo tengo claro que mi foco grande, mi mayor impacto está en las mujeres con cáncer y en las mujeres que tienen edad y que son grupos de riesgo para desarrollar la enfermedad. Ese es mi core, esa es mi población. Algunas veces me dicen, mire, ¿y usted no atiende leucemia? Sí, como no atendemos leucemias, pero no damos tratamiento para leucemia. Y tampoco podemos hacer diagnóstico temprano de leucemias. Hacemos diagnóstico temprano de mujeres, ¿verdad? Responde a cualquier necesidad. Por ejemplo, eh, yo me encargo de diagnosticar tempranamente la enfermedad, pero si viene una organización gringa y me dice, mira, necesito usar tu organización para abrir pozos en la comunidad que está frente al mar, yo voy a rechazar esa oportunidad porque yo no me he especializado en hacer pozos, ¿verdad? Mi trabajo está enfocado en el diagnóstico temprano. Punto. No puede explicar su misión en 2 minutos. Esto quiere decir que si a mí me entrevistan y me agarra alguien en la calle y me pregunta, mire, ¿y qué hace Edificando Vidas? ¿En qué se basa? Y yo me quedo, em, no sé, siendo yo la directora, siendo parte del cuerpo de voluntarios, siendo parte de la junta directiva. Ojo, ahí hay problemas. Cuando no podemos explicar la misión y el trabajo concreto en 2 minutos, tenemos que renacer, tenemos que volver al génesis. Y también otra alerta es que cada voluntario interpreta distinto a la causa. Por ejemplo, puedo decir que un voluntario piensa que lo que yo quiero es ganar dinero en la clínica de diagnóstico temprano de cáncer. Esa es mi causa, según él. Otro voluntario está claro que lo que queremos es reducir la tasa de mortalidad por cáncer de mama diagnosticado tardíamente. Completamente diferentes las interpretaciones, ¿verdad? Entonces, estas alertas nos deben abrir los ojos para ver hacia dónde vamos y en qué estamos parados. Ahora quiero hablarles, miren que voy a la carrera porque ya sé que ya nos vamos a ir, pero no me quiero ir sin hablar de este tema que es tan importante y es el legado. ¿Saben ustedes qué es un legado? Hola, ¿saben ustedes qué es un legado? Sí, Miren, un legado es algo que yo voy a dejar para la posteridad aunque yo ya no esté. Algo que va a seguir funcionando aunque yo ya no esté. así es. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para dejar, y aquí hablo a los fundadores, a los directores de las ONGs que han trabajado, que han sudado la camiseta, que han llorado porque las cosas no funcionan, porque nos hemos frustrado, porque estamos cansados? ¿Cómo vamos a hacer para dejar un legado que trascienda nuestra vida cuando nosotros ya no estemos? ¿Qué va a pasar? ¿La fundación va a continuar o no va a continuar? ¿Qué temas van a quedar sin resolver, pendientes? ¿Qué causa es la que realmente sostiene mi trabajo y lo va a seguir sosteniendo? En mi caso, yo lo tengo claro, es el diagnóstico temprano para reducir las muertes por diagnósticos tardíos de cáncer. Ese es mi caso, pero cada uno de nosotros debemos tenerlo claro. Toda organización madura debe hacerse una pregunta incómoda, que es la que les acabo de hacer. ¿Qué pasará cuando yo ya no esté? Porque me fui con el Señor,
porque me dio una enfermedad que no me permite trabajar, porque me jubilé, porque me casé y me fui a vivir a otro lado. Ajá. ¿Qué va a pasar cuando yo ya no esté? ¿Quién se va a quedar a cargo? En mis inicios con Biored, hace bastantes años ya, yo viajaba con mi hijo chiquito y yo le decía, Marcelo, toma fotos, Marcelo hace esto, Marcelo aprende, sin pensar en que mi hijo iba a recibir este legado, iba a continuar con el legado de mi trabajo, de mi causa personal. Les voy a contar algo bien personal. Eh, Soy sobreviviente de 2 tipos de cáncer. Mi hijo está a punto de graduarse de medicina y todos estábamos felices. Y en febrero nos viene la noticia que su novia, Cintia, a quien ustedes conocieron, fue diagnosticada con cáncer de ovarios. Para mí es No muy puede fuerte, para mí es muy fuerte, es muy doloroso, pero ahí va el legado. Ellos van a continuar con el legado. Ellos están aprendiendo a hacer las cosas como deben hacerse. Estoy trasladando mi conocimiento, estoy trasladando mi experiencia, estoy trasladando estoy preparando ese momento de transición para que la gente hacia afuera no note que Marcela ya no está, ¿verdad? Es importante también, amigos, que hagamos un ejercicio. Quiero dejarles, antes de irme, muy satisfecha, por cierto, que realicen un mapa de legado, que se pregunten qué debe permanecer cuando yo ya no esté. Evelyn, si yo te pregunto a ti, ¿qué debe permanecer en sus nubes cuando tú ya no dirijas sus nubes? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, mi respuesta sería que todo ese trabajo, toda la labor que se ha hecho, se continúe, ¿verdad? Y especialmente, ay, quisiera que la gente que quede tenga la misma pasión y el mismo deseo de alcanzar por lo que nacimos, ¿verdad? Por tener esa salud, el acceso a la salud, Ujú, ¿verdad? Lo que nosotros merecemos, pues porque bueno, tú conoces la situación de la psoriasis aquí en el país, ¿verdad? No es nada fácil, es una enfermedad prácticamente olvidada y que ujú, ya vamos en 16 años y muchas cosas que aún no las hemos logrado, ujú. ¿verdad? Y ahora recordaba una persona que falleció, yo le daba gracias a Dios porque había fallecido, porque Es una duro, psoriasis pero es la verdad. electrodérmica terrible, ya pasaron casi 10 años y todavía no está el medicamento que se necesita en salud pública. Estaría sufriendo igual. Y yo Ujú, siempre pienso que con este calor es bien difícil cuando uno tiene psoriasis, sobre todo en un exacto. 90% del cuerpo. Y yo decía, se estuviera quemando ella, ¿verdad? Ujú, Entonces yo le decía a Julio, que es mi mano derecha, que me ayuda, mira, Leo, nosotros seguimos en esto, le digo, y no sé cuántos años más, pero primero Dios un día lo logremos, porque sí, eso quisiera yo, seguir ese sueño con el que nosotros iniciamos, la persona que quedara, ¿verdad? Con el entonces, objetivo. Ujú. esto me da pie a la siguiente pregunta. ¿Quién debe ser esa persona? ¿Quién debe aprender esa Sí, pasión? ¿Quién? Me imagino que ya lo tenés mapeado, ¿ves? sí, ¿Quién pues deberá fíjate que ser? tengo uno de mis hijos que él es bien altruista. Y él me dice, Mm, no te preocupes, mami, me dice, esto no va a quedar así, porque lo mucho o lo poco que uno haya hecho, ujú, duele perderlo en el camino. por supuesto. ¿Verdad? Y entonces me dice él, no, no te preocupes, me dice, yo voy a seguir adelante con esto como sea. He visto cambiar, que se han cambiado vidas, gracias a Dios, ¿verdad? Primero que Ajá, nada. sí. Y la labor que has hecho me no puede quedar ahí tirada, olvidada, ¿verdad? Así de que sí, yo lo tengo ahí, ¿verdad? Y hay Buenísimo. gente de la asociación que También dicen puede que perfilarse, continuarán. claro, claro. Exacto, Algunas veces la familia no es la idónea para continuar el legado. Pero si hay alguien, si hay líderes, si hay personas que están interesadas en continuar y que tienen el mismo sueño, tienen la misma visión, ¿verdad? Ahora, esta transición debe documentarse, porque de palabras, amigos, todo se la lleva el viento. Tenemos que documentar esa transición. Tenemos que transferir el conocimiento la experiencia, pero también las relaciones que hemos cultivado, las alianzas que hemos desarrollado, los contactos que hemos tenido.
porque estos van a seguir ayudando, aunque yo ya no esté, debido a la transparencia que yo he mostrado en el trabajo. Quiero decirles que el legado se refiere a la permanencia y esta permanencia es la forma más alta de servicio, ¿verdad? Nosotros hemos venido a servir a esta tierra. Ahora, quiero ir cerrando con algunos principios clave que no debemos olvidar. Primero, estamos recapitulando y es que la causa está por encima del protagonismo del líder, por encima del protagonismo del líder. No importa si la líder es Ana Gloria, si es Briseida, si es Emma, si es, no importa. La causa es primero. El orden protege la visión. Si yo tengo un esquema ordenado y vienen y me hacen auditoría del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Gobernación, yo tengo mis documentos, aquí están, no hay problema. No tengo nada que temer. En tercer lugar, las personas son más importantes que los proyectos. Los proyectos me generan dinero, me generan recursos, pero las personas van a seguir viviendo y tengo que trabajar por las personas. El liderazgo también necesita cuidado. Así que líderes, vamos de vacaciones ya. Es justo que nos vayamos de vacaciones a descansar, ¿no les parece? Y para terminar, quiero decirles, amigos queridos, que cuando nos unimos, crecemos todos. Todos crecemos cuando nos unimos. Las comunidades necesitan organizaciones fuertes, no organizaciones tambaleantes, no organizaciones débiles. Necesitan organizaciones fuertes, bien dirigidas y sostenibles en el tiempo. Cuando una causa se construye con un propósito claro y fundamentos sólidos, vamos a transformar muchas vidas. Quiero agradecerles de verdad toda su atención, su respeto, su cariño de siempre y a la gobernanza. Muchas gracias por este espacio, que sé que muchos de ustedes todo lo que yo he hablado ya lo sabían, ya lo practican y qué alegría, porque estoy dispuesta también a aprender de ustedes, pero para los que les ha servido una palabra de la que yo he dicho, me voy satisfecha. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias a ti, Marcela. Realmente eso nos hace tener una introspección de lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Como una reflexión hacia dónde vamos. Y yo creo que para todos ha sido un gran aprendizaje esta tarde, ¿verdad? Te agradecemos tu tiempo, el haber compartido esa experiencia, el volver a encender un poquito esa chispita que tenemos ahí. Hay veces así un poquito, ¿verdad? Pequeñita por tantas circunstancias, pero en nombre de la gobernanza y de los aquí presentes, y no sé si habrá alguien más que quiera dar también algún comentario, ¿verdad? Pues está abierto el micrófono y por nuestra parte, pues, muchísimas gracias de nuevo. El contar con personas como tú, el dar, como el que tú nos des, eso para nosotros es bien importante, ¿verdad? El contar contigo. Así que muchas gracias y si alguien más, pues, quiere dar unas palabras, aquí está un ratitito más, ¿verdad? Y para que lo pueda recibir aquí Marcela. Hay varias manitas ahí levantadas. Ana Bueno, Gloria y Sandrita. Ay, bueno, primero igual agradecer a Marcela por este acercamiento más bien de ella hacia a la Biorred. Me encantó, no hay palabras y es como decías, hay un legado, hay un piso histórico, hay que escribir porque estas cosas no se pueden olvidar aunque uno sigan estos legados. Entonces, yo creo que está dicho todo. Igual, Evelyn, quiero recordar que vamos a seguir conversando con Marcela porque esto tiene otros 3 charlas más, ¿verdad? No charlas, otros 3